Dios me lo bendiga, le saluda el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a la que vive y permanece para siempre. La escritura que queremos meditar se encuentra en el libro de Corintios, 2 capítulo 5, versículo 17 en adelante. La escritura dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay una amplia explicación sobre el nuevo nacimiento, sobre el aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de la vida del individuo. Es transformada a una magnitud de que todas las cosas viejas han pasado. O sea, el pasado es borrado, es olvidado por la obra de redención de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Dios de los hebreos, que envió a su Hijo para redimir a la humanidad. Pero a través de este nacimiento hay una nueva dimensión donde la persona entra al reino de los cielos, miembro de la familia de Dios, coheredero de los reinos de los cielos, conforme está escrito en la palabra. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado es lo que afecta el estatus espiritual y de la manera que vive la persona. Cuando el pasado es oscuro, cuando el pasado tiene mucha opresión, cuando el pasado tiene muchas cosas ocultas, cuando el pasado no ha sido nada más que maldad, entonces la persona comienza a vivir bajo una dimensión de maldición. Y al entrar en Cristo, a estar en Cristo como nueva criatura, esas cosas son anuladas con el poder de la palabra, con el poder de la regeneración del nuevo nacimiento, con el poder de la transformación de la mente carnal a una mente de Cristo. Todo lo que rodea a la persona es transformado, no solamente la persona en sí, sino su atmósfera, lo que le rodea en el diario vivir. Vamos a repetir el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios. O sea, la salvación es de Dios. El evangelio es de Dios. El mensaje que nosotros traemos trayendo en este momento es Dios el que lo está haciendo. Es una palabra que transforma. Dice la escritura que la predicación de la palabra es locura. Es algo que no se puede explicar en lo natural. Pero cuando la persona llega a entrar a la dimensión del reino de Dios, comienza a tener entendimiento y comienza a vivir diferente para Dios, porque la salvación es un regalo de parte de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe lo que le está diciendo a la Biblia? Contestando preguntas de los seres humanos. ¿Qué es lo que se pregunta el ser humano cuando hay tragedia, cuando hay maldición, cuando hay epidemias, cuando hay enfermedades, cuando hay tribulación? Se preguntan, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde estaba Dios en aquel momento? Bueno, Dios estaba en Cristo reconciliando al ser humano. Aquí se lo dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, o sea, trató de hacer la paz con el ser humano, reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador que hay entre Dios y los hombres es el Mesías que estaba profetizado que había de venir, el Cristo de la gloria, la esperanza de gloria. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es cuando dos personas están molestas, están disgustadas, están peleadas. Hay una separación por un disgusto, por un malentendimiento o por un acontecimiento. Entonces, cuando estas dos personas se reconcilian, o sea, se vuelven a establecer esa amistad, es una reconciliación. Entonces Dios Padre, el Dios de los hebreos, nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso es que dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay un nuevo amanecer, una nueva esperanza en la persona. Dice el 19, que Cristo estaba, vamos a repetir el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es el paso número 1 para ser hijo de Dios? ¿Cuál es el paso número 1 de ser coherederos con Cristo Jesús? ¿Cuál es el paso número 1 para tener un nuevo nacimiento, para ser una nueva criatura conforme declara la palabra? El paso número 1 es un corazón humillado, un corazón arrepentido, de tomar en cuenta nuestro pasado y ponérselo al Dios Padre y permitir que esa sangre del Cordero, que la sangre de Cristo nos limpie de nuestro pasado, nos limpie de nuestros pecados, nos limpie de nuestras transgresiones y nos purifique de nuestras iniquidades. Iniquidades son cosas que están profundamente en nuestra alma, que ha desarrollado raíces de amargura, raíces de rencor, raíces de odio. Eso es la iniquidad. Todo eso puede ser anulado, lavado, hacer un lado si Cristo entre tu vida, si Cristo permites que Cristo te lave con esa sangre que Él ofrece en las Escrituras. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos solamente transmitiendo un mensaje que Dios ya estableció en su palabra. Lo estamos forjando a través de este medio de comunicación, haciéndolo vivo, manifestando lo que ya está escrito, el amor del Padre hacia la humanidad. Dice el 20, así es que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Somos representantes del tercer cielo, somos representantes del reino de Dios, somos representantes de Dios Padre, el Dios de los hebreos, que envió a su Hijo. Nosotros somos sus representantes y estamos trayéndote esta palabra para que tú salgas de donde tú estás en este momento separado de Dios, en angustia, en tantas cosas que ya no hayas que hacer. Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, la vida y la verdad, dice la Escritura, y nadie puede ir al Padre a lo menos que sea por medio de Cristo. Sigue diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro mensaje es de que tú te pongas a cuentas con Dios. Dice en las palabras del profeta Isaías, venid a mí, dice el Señor, y temos a cuentas. Permite que Dios te escuche. Mucha gente consulta consejeros, consulta gente entrenada para calmar la desesperación de las personas y le hablan sus problemas. ¿Por qué no le hablas al Dios Padre? ¿Por qué no le hablas al Creador de los cielos y la tierra? ¿Por qué no te pones a cuentas con Él por medio de Cristo Jesús y llora ante su presencia y háblale todo el sufrimiento que tú has tenido y permita que Él, a través del Espíritu Santo, dice la Escritura, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos traería una consolación, comience a actuar en tu vida para que la palabra se cumpla, donde dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas pueden ser hechas nuevas si estás en Cristo Jesús. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado. Entonces, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado. ¿Qué quiere decir la Escritura? Una de las palabras que nosotros tenemos en nuestro corazón de lo que predicamos es de que Cristo fue libre de pecado. Cristo nunca pecó. Cristo nunca hizo una transgresión de la ley. Cristo nunca odió a nadie. Él nunca se halló maldad en él. Sin embargo, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y si Cristo no pecó, y si Cristo nunca violó una ley de Dios, ¿por qué murió? Porque ingirió nuestros pecados, tomó sobre sí nuestros pecados. Él fue puesto en esa cruz, en ese madero. Él fue crucificado por nuestras transgresiones. Por eso es que si tú vienes a Cristo, tus pecados son limpiados, son borrados, son anulados, son olvidados, y vienes a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces se cumple aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios, para que seas justificado, para que seas santificado, para que seas separado exclusivamente para el Dios del cielo, para el Dios de los hebreos. Eso es lo que la humanidad necesita. Ahí es donde hay transformación
de transformación de una vida vieja, una vida de pecado, de pecado a una vida libre en Cristo Jesús. Y eso es lo que va a cambiar el mundo. Eso es lo que el mundo necesita. La palabra de Dios que more en la humanidad para que Dios Padre pueda mover su mano gloriosa sobre la faz de la tierra. En este momento vamos a cerrar nuestro segmento y damos gracias porque usted ha prestado atención, usted ha escuchado este mensaje. Y antes de despedirnos, me gustaría hacer una oración para todo aquel que nos está escuchando. Amantísimo Padre, en este momento hemos dado su palabra por medio de su amado Hijo Jesucristo. Padre, yo le pido por cada persona que nos está escuchando, por cada uno de sus hijos e hijas que usted, Señor, les está hablando a través de esta palabra. Que usted los bendiga, Señor, que usted les permita entrar en esa dimensión de aceptar a su Hijo como su único y suficiente Salvador, para que usted pueda trabajar en ellos, para que puedan ser una nueva criatura, para que puedan ser sus hijos adoptivos a través de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Padre, todo esto se lo pidemos en el glorioso nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Una vez más, les saluda el profeta y evangelista Nabor Jaramillo.